buenas tardes. Espero que estén bien. Esperamos que se vayan a comunicar con nosotros. Acá estamos con un nuevo debate sobre un tema muy bueno, muy maravilloso. Es algo muy importante, ¿sí? Estamos viniendo hablando, enfocándonos en el discipulado, ¿sí? Estuvimos hablando las diferencias de un creyente a un discípulo, pero después nos fuimos enfocando, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el discipulado. Estuvimos viendo características y estamos viendo características de un discípulo, ¿sí? Y semanas pasadas hemos estado hablando de que debe ser apasionado, ¿sí?, de la pasión, que es importante, ¿sí?, en cada discípulo, ser apasionado, mantener ese fuego, esa alegría, esa pasión, desde un principio continuo. Tendemos a ir dejando que aquello extraordinario se transforme en ordinario muchas veces, pero el discípulo tiene que ser apasionado continuamente, ¿sí? Hablamos de la obediencia, ¿sí?, la importancia del discípulo obediente, ¿sí? Una obediencia total, una obediencia continua, que permanece, ¿sí? A medias, que ser obedientes en todo lo que el Señor nos pide, la voluntad de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el amor extraordinario por las personas. Características sumamente importantes, ¿sí? Y vimos que nuestro Señor Jesús nos estuvo amando en todo momento, lo vemos amándonos de maneras increíbles, tanto como dar su vida, ¿sí?, por cada uno de nosotros. Estamos por hablar del amor. Así es, Viviana, Dios les bendiga, ¿cómo están? Un devocional más y estamos muy emocionados y expectantes también, Viviana, porque estamos queriendo edificar una iglesia con características específicas, ¿cierto? El anhelo de nuestro corazón es poder edificar una iglesia, y cuando hablamos de edificar una iglesia estamos hablando de edificar personas. La iglesia son personas, y no perdemos de vista esto, ¿no? Que queremos edificar personas con características específicas, y una de esas características es el amor. Este no es un tema menor, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús dijo: en esto van a saber todos que son mis discípulos, dijo, en que se aman. Lo que vamos a ver, ¿cierto? Una de las características que creemos que deben tener los discípulos de Cristo es un amor extraordinario por las personas. ¿Y por qué digo extraordinario? Porque la Biblia dice que si le correspondemos a las personas que nos aman de la misma manera, ¿qué hay de diferente en eso? Cualquiera puede amar a alguien que es igual a uno. No hay nada extraordinario, ¿no? Si yo me comparo que tenemos las mismas actitudes, no hay mucha diferencia. Cuando hablamos de los discípulos, estamos hablando de personas que tienen como característica un amor extraordinario por las demás personas, aunque esas personas no sean cristianas, sean pecadores, un montón de cosas malas. Porque ¿de dónde saca el discípulo su modelo para amar? De Jesús. De Jesús. Entonces, nosotros creemos en esto, ¿no? Que un discípulo de Cristo tiene un amor extraordinario por las personas, ¿no? Y ese amor lo vemos reflejado en la persona de Jesús, que es nuestro Señor y que es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir, Viviana. Entonces, estuvimos hablando ya de algunas características. ¿Las recordamos un poquitito? Una de las cosas que dijimos es que un discípulo, en un principio habíamos hablado, estaba apasionadamente comprometido con Jesús. ¿Recuerdan un poquito de eso? Porque de eso estamos hablando, de todo lo que tiene que ver con un discípulo de Cristo. Y quiero que nos hagamos una imagen mental que nos permita, ¿no es cierto?, saber y ver cómo debemos ser también nosotros. Porque en la medida que sepamos cómo es un discípulo verdadero de Cristo, vamos a poder trabajar nuestras vidas. Recordemos que de eso se trata la vida cristiana, de ser discípulo, ¿no? Y de hecho,
Jesús nos mandó a eso, a ser discípulos, no otra cosa, a ser discípulos. Y una de las cosas que vemos es que un discípulo está apasionadamente comprometido con Jesús, al punto que Jesús dijo: el que no aborrece inclusive su vida por mí no puede ser mi discípulo. El que no pone en segundo lugar cualquier otra cosa de su vida no puede ser mi discípulo. O sea, hay características muy puntuales, Viviana. Yo creo que nos podemos ir haciendo una imagen de cómo es un discípulo de Cristo a partir de todo esto, ¿no es cierto? De la pasión que debe tener, de la obediencia. Hablábamos la semana pasada que un discípulo de Cristo ha puesto la palabra de Dios por encima de su vida, por encima de sus emociones, por encima de sus opiniones, por encima de lo que otros dicen, porque uno no obedece porque lo que Dios nos pide es popular a todos. Muchas cosas Dios nos pide y la gente a nuestro alrededor no. La obediencia de Dios está primero. Nos va dando, ¿no? Como un perfil del discípulo, ¿verdad, Viviana? Sí, queda claro cómo debe ser el discípulo, sí. Y nos lleva a poder evaluarnos, ¿no? Tiene que llevarnos a poder evaluar qué cosas tenemos y qué cosas no. El poder sincerarnos con nosotros mismos y empezar a practicar, ¿no? Todas estas características que tenemos que tener como su discípulo. Tal cual, Viviana. ¿Por qué insistimos en el tema y queremos abrir nuestro que son los discípulos los que cambian el mundo, los que transforman? Mira, si tu vida no está siendo transformada y tu entorno no está siendo transformado, hay que hacer un replanteo, porque no es lo mismo ser un creyente que un discípulo. Y el otro día alguien me decía: no, pero el que cree, pero por ahí no lo quiere practicar. No, porque en la Biblia, cada vez que hablamos de fe y cada vez que hablamos de creer, hablamos de un apego a eso que se cree. Y hablamos de una acción concreta. En la Biblia nos enseña que la fe sin obra es muerta. Entonces, un creyente, y hablo de creyente aquel que se adhiere a cierta enseñanza, doctrina, que dice: no, yo creo que eso es de Dios. Pero son los discípulos los que toman todo eso, lo ponen en práctica, y al ponerlo en práctica, crean una revolución, no solo en su vida, sino en su entorno. Ustedes miren cómo Jesús, a través de sus discípulos, transformó el mundo. Entonces nosotros tenemos la expectativa de edificar una iglesia de discípulos, ¿no? O sea, es el anhelo de nuestro corazón, ¿no? Entonces, bueno, nos están saludando a Sabrina, bueno, está Ivana, está Marcelo, tenemos a Matías, bueno, Vane, qué lindo. Se va sumando a este devocional. La verdad es que estamos muy expectantes. Estamos muy expectantes porque la Biblia en Romanos dice que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios, de los discípulos de Cristo, de aquellos que han abrazado la palabra, que han abrazado la fe, que están apasionados por Jesús. ¿Saben? Las estadísticas dicen que el mundo está decepcionado de los creyentes. El mundo está decepcionado de las personas que, diciéndose cristianos, sus vidas no reflejan a Cristo, no reflejan el amor de Dios, no reflejan el carácter de Jesús. Y la verdad es que muchos de nosotros hemos sido desilusionados por personas que, diciendo ser cristianos o discípulos de Cristo, que no correspondían, y quizás también nosotros hemos decepcionado a muchos. Por eso es que esta palabra no es solo para allá, es para todos nosotros. Esta palabra tiene que llevarnos a un replanteo, esta palabra tiene que llevarnos a hacer una evaluación. ¿Hasta qué punto soy un discípulo de Cristo? Porque Jesús fue muy claro cuando habló de las características de su discípulo. Él dijo: el que no obedece mi palabra no es mi discípulo. El que no me pone a mí en primer lugar por encima de todo no es mi discípulo. Y acá, en el libro de Juan, el Señor va a decir: en esto van a saber que son mis discípulos, en que se aman. ¿Ven cómo va poniendo características en la vida de los discípulos? Y yo espero que mientras caminamos a través de toda esta charla, Dios nos transforme, Dios nos cambie, Dios nos ayude a ser cada día más firmes en esto de ser
discípulos de Cristo, ¿verdad, Viviana? Así es. De verdad que podemos ver cómo el Señor Jesús no solamente vivía, ¿no?, todo lo que está hablando y llevando a los discípulos a ser transformados, ¿no? Tal cual. Porque lo que quiero decir es que no es fácil. No es nada fácil esto de ser esos discípulos comprometidos, de ser esos discípulos apasionados, obedientes, ¿no? Hoy vamos a hablar del amor que tiene que tener el discípulo en cuanto a las personas como lo tuvo el Señor Jesús. Amor extraordinario. No es fácil, pero sí es una decisión continua que tenemos que tener. La idea es que te preguntes, ¿qué quieres ser? ¿Un creyente, un discípulo que tiene y manifiesta, ¿no? Lo que decía ahí en Romano. Manifiesta realmente la vida. Y fíjate, Viviana, que hablábamos al principio de que el Señor dijo, la gente va a conocer que son mis discípulos si se aman, si manifiestan el amor, yo los amé. La verdad, Viviana, y yo sé que muchos nos están viendo, nos están escuchando, yo estoy en un punto, Viviana, en el que quiero hablar menos. Cada día quiero hablar menos de mi fe. Cuando estoy en la calle, cuando estoy con los vecinos, en la carnicería, y quiero mostrar más. Exacto. Quiero que la gente pueda ver el amor de Dios en mi vida, pueda ver el carácter de Cristo en mi vida. Quiero ser un discípulo como los discípulos de Jesús. ¿Recuerdan que la gente decía, estos son los que anduvieron con Jesús? Decía. Fíjate que no los reconocían por su teología, no los reconocían ni siquiera por sus manifestaciones sobrenaturales. Y vamos a ver un poquito de eso. Los reconocían por el carácter transformado, porque la gente veía en ellos a Cristo. Recordaban lo que era y lo que hoy son. Veían a Cristo en los discípulos. Entonces, la verdad es que esa es nuestra meta, ¿no? Es el anhelo de nuestro corazón, edificar una iglesia en donde cada discípulo pueda ser reconocido por su carácter, por su manera de apasionadamente servir y adorar a Dios, por su obediencia a la palabra, ¿no? Bueno, se van sumando muchas personas, Priscila Belí, Betty González, bueno, qué fuerte elegir ser creyente o discípulo, dice Sabri. ¿Verdad, Sabri, no es cierto? ¿Cómo lo estás viendo? Porque una de las preguntas que queremos hacerle a todos, porque hoy estamos hablando del amor. ¿De qué manera? La pregunta podría ser, ¿de qué manera podemos mostrarle a este mundo que Dios lo ama? Porque Dios ama. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién es el mundo, pastor? Las personas a nuestro alrededor. Y Dios mostró su amor de manera clara y real. Ahora, nosotros como discípulos de Cristo, ¿de qué manera podemos mostrar amor hacia las personas que están a nuestro lado, a nuestro alrededor? A ese vecino que ¿no es cierto?, que por ahí es un vecino difícil. Me encantaría que puedan participar y que nos puedan decir de qué maneras podemos expresar y mostrar el amor de Dios de manera clara. Cosas concretas, por favor, ¿sí? Porque a veces creemos que el amor, Viviana, es sentir. Solamente sentir. Y la palabra amor o el amor es un acto de la voluntad, no es un sentir. Es una decisión. Es una decisión, tal cual. Y no tiene que ver, porque muchas veces creemos que amar es sentir un montón de cosas por alguien. Eso es una parte, pero la verdad es que amar tiene que ver con una decisión que tomo. Es más, para nosotros los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo, amar es mi respuesta a un mandato de Dios. Fíjate, vuelvo a repetirlo. Es fuerte así. Amar para nosotros no es un sentimiento, es mi respuesta a un mandato de Dios que me dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Vos fíjate que para nosotros, para vos, para mí, para nosotros, amar no es un sentimiento, es la respuesta que yo como hijo de Dios le estoy dando a Dios a algo que Él me está pidiendo, que ame. ¿Será importante entonces el amor? ¿No es cierto que sí? Bueno, y tenemos varios que dicen, hola pastora, gracias por los devocionales, son de mucha ayuda. Amén, dice Sabrina. Se veía a Jesús, sí, ni hablar. Tal cual, los discípulos mostraban realmente a Jesús. Valeria Vargas, Nati, Sol Gómez. Bueno, el tema de hoy es un tema muy difícil, porque estamos hablando de que
del amor. Estamos hablando del amor como característica del discípulo. Y específicamente estamos hablando del amor extraordinario hacia las personas. ¿Por qué digo amor extraordinario? Un discípulo tiene que tener amor extraordinario hacia las personas. Extra significa que es un amor que va más allá de lo común. Y Jesús mismo dijo: ¿y dónde está el amor de ustedes si solamente aman a los que le aman, ayudan a los que los ayudan? ¿No? El Señor amó extraordinariamente a la gente. Y me encanta porque todo el mundo odiaba a Zaqueo porque era publicano. ¿Te acordás, Vivi? No lo podían ni ver a Zaqueo. No lo querían, lo odiaban porque era un publicano, era un cobrador de impuestos. Pero viene Jesús y le dice: Zaqueo, hoy voy a ir a casa a comer. Impresionante. ¿No es cierto? Una mujer adúltera. Estabas diciendo eso. Justamente. No, iba a hablar a la mujer del flujo de sangre. En aquel tiempo repudiaban a las personas que estaban en eso. Tenían que aislar, se tenían que separar. Y de repente él vio la fe de ella y la amó, ¿no? La adúltera, ¿te acordás? La mujer adúltera que todos la querían apedrear porque una ladrona de hogares. ¿Qué decían, no? Esta mujer adúltera rompió un hogar, lo partió. El hombre no era el adúltero, no, ella era la adúltera. Y la sociedad machista de ese tiempo, ¿qué hacía? Vamos a matarla, vamos a apedrearla. Y de repente viene Jesús. Y la perdona. Entonces Jesús muestra todo el tiempo un amor extraordinario. Ahora, con los leprosos. Vos fíjate, miremos esto. Que en tiempo de coronavirus, Exacto. En tiempo de coronavirus. ¿No? Ahí están los leprosos. Los podía tocar. Pero Jesús se acerca a ellos. Les habla del amor del Padre. Los sana. Entonces, el amor de Dios ha sido extraordinario, Viviana. Miremos nuestras vidas. El amor hacia mí de Dios ha sido extraordinario. El amor que todavía sigue teniendo por mí, porque a tantos años de servirle todavía sigo siendo en muchos aspectos una persona que tiene que trabajar, pero ahí está el amor de Dios. Ahora, mirá que me impresiona, Viviana, porque estamos con esto, ¿no? Del amor. Hoy estamos hablando de que los discípulos se caracterizan por un amor extraordinario hacia las personas, ¿no? En esto van a conocer que son mis discípulos, dijo Jesús. ¿En qué? Se aman, en el amor, ¿no? Ahora, mira lo que dice Primera de Corintios 13 dice: si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, soy como metal que resuena. Si tengo profecía, entiendo todos los misterios y todo. Si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes a la mar y no tengo amor, de nada sirve, nada soy. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego mis cuerpos para ser quemados, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es impresionante, Viviana, porque mirá lo que dice. Y quiero ser claro en esto, ¿no? Pablo dice: yo puedo hablar en lenguas humanas y angélicas. Escucha esto. Pablo está diciendo: yo puedo hablar 5 idiomas. Y aparte de hablar 5 idiomas, puedo entender y hablar el lenguaje de los ángeles. Escuchá, porque dice lenguas angelicales. Y Pablo está diciendo: y puedo incluso interpretar y hablar el lenguaje de los ángeles. Pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Y después dice: puedo hacer los milagros más extraordinarios. Milagros como, por ejemplo, decirle a un monte que se ponga en el mar y que se va a hacer. Puedo tener la fe para mover los montes, dice Pablo. Y puedo tener toda ciencia y puedo entender todas las profecías. Viste que en el mundo cristiano, y yo sé que muchos se van a reír incluso de esto, pero en el mundo cristiano es como que a veces hay una obsesión por entender el último misterio de Dios, ¿viste? Como que no, acá vengo con la última del cielo. Pero mirá lo que dice el apóstol Pablo: vos podés entender todos los misterios, pero que si no tenés amor, no te sirve de nada.
porque yo puedo entender todos los misterios más profundos de Dios, pero si no estoy amando como Dios, porque Dios es amor, dice la Biblia, entonces no me sirve de nada. Incluso puedo servir en el ministerio, porque fíjate lo que dice acá, Pablo dice, y puedo dar mis recursos, inclusive mi vida, para que otros sean beneficiados, pero si no tengo amor, dice Pablo, no me sirve de nada, ¿no? Es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Bueno, esto muestra que entonces podemos llegar a hacer cosas con una motivación incorrecta, que no sea el hacerlo por amor. El amor. Yo no sé si me gustaría poder escucharlo, me gustaría que se... Matías dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, dice. Bueno, tenemos a Karina, bueno, Liliana, Nati, Valeria, bueno, Sol, Rocío desde la costa. Dios te bendiga, Rocío, gracias por estar ahí. Juana Estigarribia. Bueno, estamos preguntando, ¿de qué manera podemos mostrar? De maneras prácticas. ¿Cómo podríamos mostrar el amor de Dios hacia el mundo este que está perdido? Maneras concretas, que ustedes nos puedan ayudar a decir de qué manera nosotros podríamos mostrar que estamos amando de verdad, a la manera de Dios. ¿De qué manera podríamos decir que estamos amando? ¿Qué cosas debiéramos estar haciendo que mostraran el amor de Dios de manera real y concreta? Porque a veces nos podemos decir Santiago, ¿no? Vemos a alguien que no tiene para comer y le decimos, el Señor te dé. Y como que a veces la obra es muerta y el amor también. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer para mostrar el amor de Dios de manera real y concreta? Y luego, también ver esto, ¿no es cierto? El Señor Jesús decía claramente, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman. Y Matías recién nos daba una palabra muy poderosa, primera de Juan 4:8, ¿no es cierto? Cuando dice, el que no ama, no ha conocido, dice, a Dios. Es un poco fuerte, ¿no? Porque mirá esto, díganme si no nos confronta. Estamos en una charla de amigos, una charla entre personas que amamos al Señor y es genial que podamos tener estas charlas, ¿no? Estamos en una charla y de repente lo que dice el que no ha conocido a Dios. Y ¿qué tanto de verdad conocemos a Dios? Y volvemos, creyente discípulo. Discípulo conoce a Dios, de manera personal, de manera íntima. Ahora, mira esto. Dice, el que no ama, no conoce a Dios. Dice. El que no ama, no conoce a Dios. Entonces, ¿qué tanto conocemos a Dios? Y si conocemos a Dios, de verdad, ¿qué tanto se logra ver en nuestra capacidad de amar, ¿no es cierto? Entonces, interesante lo que estamos hoy tratando y por supuesto que los alentamos a ser parte y a darnos su mirada, ¿no? En todo esto, ¿no? Es una decisión, hablábamos hoy, es una decisión. Decidir amar, ¿cierto? En cada situación, en cada lugar donde vimos cómo Jesús amaba, Él tomaba la decisión de hacerlo, ¿sí? Vemos en la historia del samaritano, ¿no? Un hombre que estaba necesitado de que lo pudieran ayudar, gente pasaba por su alrededor, lo veía, pero pasaba de largo, ¿sí? Tal cual. Y uno decidió, ¿sí?, quedarse y ayudar. Y de hecho vos fijate, Diana, y miren qué claro está acá, ¿no es cierto? Porque hablábamos que no era un creyente que un discípulo. Exacto. ¿El levita era un creyente o no? ¿El sacerdote era un creyente o no? No eran creyentes, no profesaban una fe, no decían, creemos en esto, pero los dos pasaron de largo. Miraron a esta persona en su dolor, en su situación, y lo pasaron de largo. Mientras que este samaritano se acercó, le extendió la mano, lo curó, lo ayudó. Entonces, ahí vemos, ¿no?, un poquito todo esto, ¿no? Así que bueno, planteada la consigna, los animamos a ser parte y a poder decirnos de qué manera pudiéramos mostrar el amor de Dios
de manera más clara a la gente, ¿no es cierto, Viviana? Y estamos en 1 Corintios 13, Viviana. En 1 Corintios 13 el apóstol Pablo quiere mostrar claramente las virtudes del amor de Dios. Pablo está pensando en Jesús. Pablo está pensando en cómo era Jesús. Cómo era el amor Jesús. Cómo amaba a Jesús. Y Pablo está pensando en el amor de Dios. Entonces Pablo empieza a enumerar las virtudes que tenía el amor de Dios y que tiene el amor de Dios. Y las virtudes que por ende deberíamos tener nosotros. Y en 1 Corintios, capítulo 13, lo que va a decir Pablo es que el amor es sufrido. Otra traducción dice paciente. El amor es sufrido o paciente. Y esta palabra es una palabra macrotumia que significa lejos de enojarse. Otra traducción dice que hierve lentamente o que tarda en hervir. Ahora, el amor, dice, es paciente. El amor, dice en otras palabras, tarda en hervir, tarda en enojarse. Crisóstomo toma esta palabra y va a decir que el amor paciente describe a la persona que tiene el poder para vengarse, pero no se venga. ¿No? Tiene el poder para vengarse, pero no se venga. O sea, decide no reaccionar y no actuar en consecuencia a lo que están haciendo mal, ¿no? Y yo creo que tarda en enojarse, dice acá, ¿no? Que tarda en enojarse. ¿Cómo andamos por ahí? ¿Cómo andamos con esto de la paciencia? Con esto de la cuarentena. No enojarse, ¿no es cierto? No enojarse o ser tardo, ¿sí? En la ira, dice, ¿no? Su palabra. Es su tema, ¿no? Y cuando hablamos de esto estamos hablando en realidad decidir amar, ¿no es cierto? Tal cual. Yo decido no vengarme, como decía, ¿no? No vengarme, estoy decidiendo amarlo. Y bien, y estamos en un tiempo donde esta palabra es muy puntual porque estamos en un tiempo de cuarentena y donde las familias pasan más tiempo juntas. Están encerradas y muchas personas, y empieza a aflorar. De hecho, las estadísticas están diciendo ahora que se triplicaron los casos de violencia de género, de maltrato familiar, violencia intrafamiliar se multiplicó. Y se multiplicó porque, claro, mientras cada cual está afuera, eso no se nota. Que ahora, como la mayoría están en sus casas y no les queda otra que estar en sus casas, empiezan los roces, las discusiones, las peleas. Están más irritables. Y esta palabra es una palabra para ahora, ¿no es cierto? Porque dice que el verdadero amor, la persona que ama, el Hijo de Dios, el discípulo que ama, dice, el amor es paciente o es sufrido, tarda en enojarse. Y mira lo que significa. Significa lejos de enojarse, pero también significa aquel espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Sin amargura ni queja. Y qué difícil es esto. Quiero decirte algo. Esto no se logra con nuestra fuerza humana. Tenemos que tener muy claro que esta clase de amor se forja solamente cuando nos rendimos al Espíritu Santo. Así es, claro. Por eso los discípulos, ¿no? Porque una de las características de los discípulos es que pasaban tiempo. Son llenos del Espíritu, claro. Pasaban tiempo con Jesús. Sí. El religioso, el creyente, se apega más a la tradición o a ciertas costumbres o cultura de la vida cristiana, ¿no? Viene una vez a la semana a la iglesia, ofrenda, por ahí diezma, participa en alguna reunión de grupo, pero el discípulo pasa tiempo con Jesús. El discípulo tiene una relación, sí, y experimenta la presencia de Dios el discípulo, tiene intimidad con el Señor, y a través de esa intimidad su vida es transformada y al ser transformada su vida es capaz de amar con esta clase de amor.
Y volvemos a lo que decíamos hoy, ¿no? La gente reconocía a los discípulos porque lograba ver en ellos la persona de su maestro, ¿no? El carácter de su maestro, la vida de su maestro. Ahora, fíjate lo que dice. Dice que el amor es sufrido o es paciente y significa que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Porque está el que soporta pero se queja. O sea, que devuelve todo el tiempo, ¿no? Que es contestatario, que cuando alguien le hace algo, enseguida se lo echa en cara, enseguida, ¿no? Es como que devuelve de alguna manera lo que ha recibido. Y está el otro que no dice nada, pero adentro se resiente, va y entra en amargura. Se llena de amargura. Una raíz de amargura. Se llena de amargura. Y fíjate que justamente la palabra, cuando la Biblia dice que el amor todo lo sufre o el amor es paciente, lo que está diciendo es que tarda en enojarse, pero también lo que está diciendo es que es capaz de soportar insultos e injurias sin amargura ni queja. Eso hace cuando estamos llenos del amor de Dios. Uno aprende a dejar todo eso en el Señor. Exactamente. Betty nos dice que esta semana el Señor me dice que lleve justamente palabra de aliento, de ánimo para su vecina, maneras de mostrar amor, ¿no? Y Betty nos dice de que una de las maneras es alentando, llevando ánimo, palabra a las personas a su alrededor, los vecinos, ¿no? Y son maneras muy puntuales, ¿no? También de amar, ¿no? Entonces, Viviana, la paciencia no es algo que aflora naturalmente. ¿Vos cómo lo ves a eso? No, claro que no. Creo que volvemos a la misma palabra. Creo que decisión es la palabra que entra acá. Porque nosotros decidimos cada día, en cada momento. Surgen, ¿no? Esto que decían, ¿no? Estos conflictos, estos roces, el hecho de estar encerrados tanto tiempo en esta cuarentena. Bueno, hay roces, uno se va encontrando o desencontrando, pero el tema es decidir cómo voy a actuar en ese momento. Si digo amar, tengo que actuar en ese amor que digo tener. De hecho, esto, ¿no? El amor, dice, es paciente o tiene que ver con esto, ¿no? Con la decisión de amar a esa persona, más allá de aquello que esa persona pueda hacer para adelante, ¿no? Y lo vemos en la relación que tenemos con Dios, Viviana. Creo que no hay un solo día que no le fallemos a Dios. De hecho, nuestras fallas han sido muchas veces groseras, grotescas. Pero Él ha permanecido siempre amándonos. Y ha sido paciente con nosotros, ¿no? Entonces, qué importante, porque en esto que nosotros experimentamos el amor de Dios, lo tendríamos que ir como compartiendo también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dice la palabra que el amor perdona multitud de faltas, ¿no? Multitud de errores. El amor. Pues fíjate que muchas veces le pedimos a Dios que tenga paciencia con nuestras debilidades, ¿no es cierto? Porque cuando dice que el amor es paciente se refiere a esto, ¿no? A que seamos capaces de soportar las cosas de otros que nos afectan, ¿no? Por ejemplo, hay debilidades en esas personas. Todos tenemos defectos que muchas veces cansan al otro, porque cansan. A veces nuestras actitudes o nuestra forma de ser cansa al otro. Y es ahí donde Dios espera que seamos pacientes. Exacto. Es ahí donde Dios espera que aprendamos a soportarnos, ¿no? Como Dios lo hace con nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, tarda en enojarse. El amor no se pone en amargura inmediatamente o se queja, no, sino que da tiempo para que la otra persona pueda cambiar. Entonces, ¿qué desafío tenemos, ¿no es cierto, Viviana, en esto, ¿no? De amar como Dios nos ama. Y yo creo que en este tiempo de cuarentena necesitamos que el amor de Dios nos inunde. Es impresionante la cantidad de gente que se está separando, que se están peleando como perro y gato dentro de la casa porque no le queda otra que estar adentro. Qué buen momento para practicar el amor de Dios, ¿no? Qué buen momento para
para trabajar esta área, ¿no? La Biblia dice, la gente va a conocer que son mis discípulos, en que se aman, en que practican el amor de Dios. Y qué buen momento para practicar el amor de Dios. Y el amor de Dios, dice la palabra, es paciente, es sufrido, tarda en enojarse, soporta, no reacciona, no es reactivo inmediatamente, ¿no? Otra de las cosas que dice que el amor de Dios es que es benigno, ¿no? El amor, dice, es benigno. Y esta palabra se traduce como amable, misericordioso. Y creo que hoy necesitamos eso, ¿no? Que se manifieste esa clase de amor, ¿no? Que es amable. Es más, la palabra benigno se traduce como alguien que no causa daño. No hace nada malo. No hace nada, no causa daño. Y tiene que ver con esto de mirar al otro y considerar a otro como a uno mismo, ¿no? El amor de Dios es benigno. Por eso el Señor Jesús en una oportunidad dijo: traten a los demás como ustedes quieren que los traten a ustedes. Y la verdad, a mí no me gusta. A mí no me gusta que me falten el respeto. A mí no me gusta que me insulten, me injurien, me critiquen. No me gusta que me ofendan. Entonces, cuando la Biblia dice que el amor de Dios es paciente, pero también es benigno, lo que está diciendo es que el amor no causa daño, no busca causar daño, no hace nada para dañar al otro. Y la verdad es que muchas veces uno ve cristianos cuyas actitudes producen mucho daño, cuyas palabras producen mucho daño. Incluso cristianos que miran a otros de manera que daña, lastima. Ahora, la Biblia dice que el amor de Dios, o el amor que tendríamos que tener como discípulo, es paciente pero también es benigno. O sea, no causa daño, al contrario, es benévolo, es bondadoso. Bueno, su misericordia, dice, se renueva cada día. Tal cual. Es su amor el que se renueva cada día, ¿no? Una de las cosas que quería decir y que me estoy sintiendo de parte de Dios es que muchas de estas características por ahí las estamos decidiendo y las estamos tratando de poner, pero que se ve mucho más, que es mucho más fácil hacerlo hacia afuera, con la gente de afuera, que hacerlo en casa. Sí. En casa, con mi familia, con mi esposo, Tal con mis cual. hijos. Y que todo empieza ahí, que todo comienza ahí. ¿Sí? Hoy decías cómo ha aumentado todo el tema esto de la violencia de género, cómo ha aumentado el tema de la separación, el divorcio. Y podemos ver entonces que no se está manifestando esto, ¿no? El verdadero amor en la familia. ¿Sí? Vos fíjate, Viviana, que la palabra de Dios nos enseña que los discípulos van a ser conocidos a causa del amor en sus vidas, el amor de Dios en sus vidas. Y recién decíamos que el amor o es sufrido, que tarda en enojarse, que no se resiente, que no anda guardando amargura, que no anda quejándose. Y ahora dice, y el amor es benigno, dice. Y fíjate lo que significa: disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios. Una empatía increíble. Habla de empatía. Increíble. Habla de ponerse en el lugar del tal otro. cual. Sí. De cómo te gustaría que te traten a vos. ¿Con respeto? Bueno, ser benigno significa que vas a ser respetuoso, que vas a ser amable, que vas a ser cortés, que te vas a poner en el lugar del otro y vas a pensar: ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? Revela, dice, un carácter generoso y no áspero, incapaz de hacer daño. Y vuelvo a repetir, ser cristiano no significa ser benigno. Porque, vuelvo a repetir, muchas veces los cristianos tenemos actitudes
Y tenemos formas de tratar a otros que no son benignas, porque dijimos que benigno es que no causa daño, que al contrario es bondadoso, es benevolente, que ve al otro y lo considera al otro como si fuera uno mismo. Pero nuestras actitudes muchas veces, a veces vemos en nuestro trato, Viviana, hay desprecio entre hijos de Dios, hijos de Dios. Desprecio, palabras que hieren, palabras que lastiman, comentarios que son nocivos. Ahora, la Biblia dice que el verdadero no causa daño, no hace algo para afectar o dañar al otro. Entonces, yo creo que acá, como discípulos de Cristo, tenemos que hacer un replanteo. ¿Qué tal discípulo de Cristo estoy siendo? Porque si como discípulo de Cristo, la característica que me va a decir que soy discípulo es el amor. Bueno, el amor no mira al otro por encima del hombro, haciéndole sentir que es menor. A veces hay soberbia en nuestra vida, hay actitudes arrogantes que dañan. Viviana, hemos ministrado muchísimas personas que se han sentido lastimadas por cristianos que los han maltratado, que les han dicho las cosas de manera hiriente, de manera... Entonces... No se trata de no decir, ¿no? Uno puede decir una verdad, pero una verdad en amor, pero sí. Una verdad con respeto, una verdad con una charla calma, no áspera, no hiriente. Tal cual. Entonces, la palabra benigno significa ser benevolente, bondad, benignidad, ¿no? Entonces, fijémonos. Jesús dijo, ustedes van a ser conocidos a través de su manera de amar. Dijo así el Señor, ¿no es cierto? Él dijo, todos van a saber que son mis discípulos porque al verlos a ustedes amar, se van a dar cuenta. ¿Y cómo amar a Jesús? Primero, dice 1 Corintios 3, paciente, tarda en enojarse, hierve lentamente, ¿no? Significa, tarda en hervir, no es que reacciona inmediatamente con cólera, con ira, con enojo. ¿Cuántos cristianos, Dios mío, cuántos cristianos que a la primera saltan, se enojan, hasta se agarran a piñas, ¿qué te pasa? Salgamos a la calle. Evidentemente el amor de Dios evidentemente no es un discípulo. Evidentemente hay que trabajar el amor ahí, ¿no es cierto? Hay que trabajarlo. Y luego dice la Biblia que el amor es benigno, o sea, no causa daño a la persona que ama. Si yo digo que el amor de Dios está en mí, si yo digo amar a las personas, no les voy a causar daño. Al contrario, voy a buscar tratarlos de manera que se sientan respetados, que se sientan amados, que se sientan valorados. Voy a buscar maneras de que esa persona sepa y sienta que es importante, porque eso es ser benigno. Eso es considerar al otro, decíamos, ¿no es cierto? Con esta actitud, ¿no? de poder ser de bendición. Otra característica que dice 1 Corintios 13, Viviana, estamos hablando del amor de Dios. Y estamos hablando del amor de Dios como característica del discípulo. Y otra de las cosas que dice la palabra de Dios acerca del amor es que no tiene envidia. ¿Qué significa, pastor, que no tiene envidia? Que no se enoja, que no se pone mal porque alguien obtiene cosas que él no. Exacto. Bueno, hemos ministrado a miles de casos de matrimonios en el cual se envidiaban unos a otros. Te iba a decir eso. Estamos hablando de un matrimonio. Sí. ¿Sí? Donde se envidiaban de uno a la otra porque uno trabajaba o porque él cobraba más que el otro. No, es increíble. O porque eran reconocidos. Exacto. De repente se reconocía el trabajo por ahí de él. Y entonces ella, en vez de gozarse porque estaban reconociendo a su esposo, Exacto. se ponía mal. Cuando hablamos de envidia tiene dos aspectos, Viviana, la envidia. El que codicia lo que otros tienen y él también quiere tenerlo. Y el que le molesta ver que otros tengan lo que él no tiene. Ahora, qué triste, ¿no? Porque si yo te amo, quiero contar un testimonio con respecto a esto.
En nuestra iglesia, por años, muchos hermanos se compraron sus autos. Y nos encantaba. Por años este pastor que ustedes están viendo acá oraba por los autos de los hermanos que se compraban. Venían los hermanos y me decían, pastor, me compré el auto. No sé cuántos autos oré y bendije. No sé cuántos autos compré y bendije. Y yo no tenía autos, yo andaba en tren, caminando, tomaba colectivo, pedía Uber, pedía remis. Y los hermanos venían y me decían, pastor, Dios me permitió comprar el cero, cambié el auto, pastor, y ahora tengo un auto más nuevo, y compré la camioneta, ¿no? Y a mí realmente eso me producía un gozo. Y yo recuerdo que cada vez que me decían eso, yo salía adelante en la iglesia para orar y bendecir su auto. Porque lejos de ponerme mal, me gozaba de ver que mis hermanos estaban prosperando. Ahora, la Biblia dice que el amor, el verdadero amor, no es sufrido, es benigno, no tiene envidia. O sea, no se pone mal porque el otro prospera, porque el otro... me encanta. En el equipo de trabajo Dios está usando a los chicos de una manera increíble. Muchos de ellos están siendo reconocidos en otros lugares. Están saliendo por las redes sociales. Y me encanta. Viviana es un ejemplo. Viviana, mi esposa, es nuestro referente en la iglesia. Ella hoy nos está pastoreando y ella es hoy nuestro líder en un montón de cosas. Yo soy el esposo. Y muchas veces ella trae iniciativas a la iglesia y no es un problema para mí decirle vamos por ahí. Y me encanta que Dios la use, me encanta. Y me encanta que ella sea una inspiración para nuestra iglesia. Y me encanta que ella sea un ejemplo para nuestra iglesia. Y me encanta que podamos tenerla como un modelo de carácter de Cristo en nuestra iglesia. No es un problema para mí. Pero sí, Viviana, hemos visto muchas veces... esto, porque la palabra envidia también significa celo. Y mirá qué terrible los celos. Dice la palabra de Dios que fue por celo, por envidia, que Caín mató a Abel. Claro, exacto. Así que mirá qué terrible es esto. Y si hay envidia en tu corazón, quiere decir que el amor de Dios no está perfeccionado en tu vida. Exacto. Si vos estás teniendo celos porque Dios está bendiciendo a otro, porque Dios está usando a otro, o porque hay otros que están creciendo más que vos, quiere decir que en tu corazón todavía el amor de Dios necesita ser perfeccionado. Exacto. Bueno, podemos verlo en la parábola del hijo pródigo, cuando vuelve y el padre lo recibe y hace fiesta, lo viste nuevamente. Tal cual. ¿Cómo actuó el hermano, ¿no? Con envidia, ¿no? Con celos, porque sí, claro, él Viviana. no podía tener, ¿no? Porque no hizo lo que hizo con él, ¿no? Fíjate que dice, el amor es sufrido, ya lo vimos, sí. Es benigno, no tiene envidia, dice la palabra. Ahora, miremos esto, no tiene envidia. Cuando vos amás, cuando sos un discípulo que ama, no tenés envidia. Y de hecho, vos fíjate esto, dice la Biblia que fue por envidia que Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque dice que los dos presentaron una ofrenda delante de Dios. Y como Dios dijo, me gusta la ofrenda de Abel y no me gusta la de Caín, no dijo no me gusta la de Caín, simplemente dijo me gusta la ofrenda de Abel. Caín no pudo soportar que... Se demudó su rostro. No pudo ni siquiera disimular. No pudo soportar que Dios reconociera la ofrenda de Abel y no la de él. Mirá la envidia, y te lo digo porque primera de Juan capítulo 3 y versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice el autor de la Biblia, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Fíjate lo que dice, mató a su hermano porque habían reconocido las obras de su hermano y no las de él. Los celos, la envidia, lo llevó a matar a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué un discípulo de Cristo no puede tener envidia? Porque habla de que el amor de Dios no está en esa persona. Porque la envidia te lleva a hacer cosas terribles. Y de hecho, vos fíjate, mira esto, otro ejemplo. ¿Cuántos recuerdan la vida de José? No sé si les suena. Un joven que tenía una túnica de colores.
Y como tenía una túnica de colores, dice la palabra de Dios en Génesis 37:11, mira lo que dice, y sus hermanos le tenían envidia. Y por esa envidia lo vendieron. Ahora, qué terrible, ¿no? Porque, Viviana, el amor de Dios debiera llevarnos a alegrarnos cuando otros prosperan. Viviana, si Dios te usa, yo tengo que gozarme. Si Dios levanta a alguien de la iglesia, yo a veces le digo a Matías y a Micaela y a Francisco y a la gente del equipo, yo tengo expectativas de que Dios los use. Exacto. Es más, muchas veces yo me encuentro orando para que Dios haga cosas increíbles a través de ellos, milagros, señales, oro para que Dios los use incluso de maneras sobrenaturales. No es un problema para mí, porque yo quiero que ellos puedan ser bendecidos por Dios. Entonces, ¿cómo somos ahí, Viviana? ¿Cómo ves esto? A veces decimos que somos discípulos de Cristo, pero el amor de Dios no está en nosotros, Viviana, porque si el amor de Dios estuviera en nosotros, no estaríamos celándonos entre nosotros. ¿Y por qué el pastor le dio más lugar a este que a mí? ¿Por qué el líder le dio a este y a este no le dio, a mí no me dio? ¿Por qué Dios usa más a este que a mí? ¿Por qué Dios prospera más a este que a mí? Evidentemente, el amor de Dios no está perfeccionado en esa vida, porque el verdadero amor, el amor de Dios, no tiene envidias. Es fuerte, estamos viendo al amor de una manera diferente, ¿no? El verdadero amor. Hoy hablabas de que de lo que hablábamos era de un amor extraordinario, ¿no? Y creo que cada una de estas cosas muestra el por qué es extraordinario. O sea, wow, ¿no? Un extra, decía, ¿no? Va más allá. Viviana, hay que tener un amor extraordinario para gozarte de ver a otros prosperar. Me encanta. Yo, por ejemplo, amo ver a nuestra gente prosperar. Amo ver a nuestra gente. Amo, me llena de gozo. No solo nuestra gente, Viviana. Soy una persona que anhela la prosperidad de la persona. Entonces, me encanta cuando otras personas pueden ser bendecidas. Y vuelvo a repetir, por muchos años yo no tuve mi auto, pero oré por cada persona que traía su auto a la iglesia para ser bendecido. Hoy tengo mi auto y estoy feliz de tener mi auto. Pero cuando no lo tenía y otros eran bendecidos, yo me gozaba y amaba que ellos sean bendecidos. Entonces, este amor es un amor extraordinario. Sí, sí. Se ¿No? deja ahora entender, ¿no? ¿No es cierto? Creo que a veces nos conformamos de amar de una manera ordinaria, de una manera común, de una manera, ¿no es cierto? O basarnos en esto del sentimiento, del sentir, ¿no es cierto? Viviana. Bueno, hoy siento de perdonarlo, hoy siento de, bueno, lo voy a bancar, hoy sí, ¿no? Y la verdad que no nos deja claro la palabra de cuál era el amor de Dios, cuál es el amor de Dios para nosotros, porque sigue estando el amor de Dios, dice que no deja de ser, así que tal cual. Y es el amor que debemos como discípulos, ¿no? Tal cual. Saludamos a Oscar Rodríguez, saludamos a Dani Barreto, bueno, saludamos a Alex Molina, Jorge Acevedo, muchas personas que se van sumando. Wow. La verdad que estamos hablándoles con el corazón en la mano, porque es nuestro anhelo como pastores edificar una iglesia con discípulos que puedan reflejar este amor extraordinario, ¿no? No por lo que tiene ni sus capacidades, porque ser benigno no quiere decir que te trato con amor o te trato bien porque sos el más inteligente, el más capaz. No. El amor de Dios me tiene que llevar a mí a amar a las personas por lo que son y por lo que valen para Dios. Porque mira, Viviana, hay mucha gente allá afuera que vos los ves como, ¿te acordás? David y los andrajosos. Mucha gente viene a nuestra vida y está andrajosa. Vos los ves llenos de vicios, pecados. Y es como que uno a veces, en vez de tratarlo con benignidad, lo trata como, ¿no es cierto? Como... Pero se olvidan, muchas veces nos olvidamos de cómo llegamos nosotros.
Justamente. ¿no? Nos olvidamos de aquel que nos trató con amor, de aquel que nos abrazó más allá de cómo veníamos, ¿no es cierto? Pero por eso, Viviana, solo cuando el amor de Dios está en nosotros, podemos amar de esa manera. ¿Por qué tenemos que amar y ser benignos? Porque justamente el valor de cada persona no está determinado por lo que tiene, exacto, o por lo que ha logrado, sino por lo que es para Dios, por lo que vale para Dios. ¿Y cuánto vale una persona para Dios? La vida de su hijo. La vida, exacto. Si yo entiendo que cada persona ahí afuera valió la vida de Jesús, voy a tratarlos con respeto. Si cuando voy a la carnicería miro al carnicero y me pregunto, ¿cuánto vale esta persona? La vida de Cristo. Cristo dio su vida por esa persona. De tener un trato. Entonces, qué bueno poder mirar así, ¿cierto? Y entender que Dios nos está llamando a amar de manera extraordinaria. Amar esto. Y en estos tiempos de cuarentena más, ¿no? Esto de el amor es sufrido. No se enoja fácilmente. No anda lleno de resentimiento. No anda quejándose. Uno a veces escucha personas que viven quejándose del esposo, de la esposa, del hijo. Todo el tiempo hablan mal. Eso no es amor. Y prefieren recordar todo lo malo que la persona hizo. Eso no es amor, porque el amor es sufrido, es paciente. ¿Qué significa eso? No guarda resentimiento, no guarda amargura, no vive quejándose. Yo entiendo que podemos tener una diferencia y hablarla. Y ya terminamos con esto porque se nos está yendo, se nos fue el tiempo. De hecho, ya pasó una hora. Ya pasó una hora. Tenemos mucho más para hablar de esto, como por ejemplo, el amor no guarda rencor, y ahí tenemos mucho para hablar. Pero hoy simplemente queremos dejarles este mensaje. Vamos a ser conocidos como discípulos de Cristo en la medida que el amor de Dios se vea reflejado en nosotros. Hoy Matías nos daba la palabra que decía, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Y Pablo decía, y con esto terminamos, Pablo decía, yo puedo hablar el idioma de los ángeles. Y puedo entender el idioma de los ángeles, puedo interpretar el lenguaje del cielo. Y puedo hacer milagros como traspasar un monte a la mar. Y puedo hacer miles de cosas. Y puedo tener la fe más poderosa que exista. Porque a veces hacemos todo un culto del milagro de la fe, que yo tengo super fe, mega fe, archife, que yo tengo fe para todo lo que vos quieras. Pero si no tenés amor, por más fe que tengas, no sirve de nada, dice la palabra. Porque finalmente lo que tiene que llevarme a mí a usar mi fe es el amor. Porque cuando tengo amor, voy a usar mi fe para orar por el enfermo. Voy a usar mi fe para orar por el que no tiene para comer. Voy a usar mi fe para pedirle a Dios que cambie a que nos puede cambiar. Cuando tengo amor, mi fe tiene un verdadero significado. Pero si solo tengo fe para hacerme ver y solo para que los demás sepan que soy un hombre de fe, no sirve de nada. Entonces, Pablo va a decir, por más que está toda la fe del mundo, haga milagro, hable en todas las lenguas que yo quiera, si no tengo amor, nada soy. Entonces, qué desafío, ¿no? Un desafío gigante, pero comprendíamos y vemos lo que es el amor, y cuando vemos todas estas características o las virtudes del amor, podemos ver verdaderamente que nosotros solos no podemos. Que no es que se va a salir así nomás, que necesitamos de la relación personal con Dios. Decía la palabra, si no amamos, no conocemos a Dios. Solamente en una relación íntima con Dios, vas a conocerlo. Y cuando lo conoces, es imposible que no puedas trabajar todas estas cosas. Por eso Gálatas va a hablar del fruto del Espíritu, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el fruto del Espíritu, porque uno de los frutos del Espíritu es justamente amor, benignidad. Y todo esto lo logramos solo cuando nos rendimos al Espíritu Santo y mantenemos una relación con el Señor. Exacto. ¿Por qué estamos emocionados? Porque creemos que el mundo puede cambiar. Creemos que el mundo puede cambiar. Creemos que podemos dejar un legado de amor, un legado de transformación, si cada uno de nosotros como discípulos de Cristo decide hacer lo que Cristo nos mandó, amar, ¿no es cierto? Nos mandó a obedecer, incluso vuelvo a repetir, el amor es mi respuesta a un mandato de Dios. Dios me dice que yo ame a mi esposa, ame a mi hijo, ame al prójimo como a mí mismo.
Cada vez que yo amo, estoy obedeciendo un mandato de Dios. Imagínate esto por un momento, por favor. Imaginémonos esa iglesia que estamos edificando, llena de discípulos apasionadamente comprometidos con Dios, que aman apasionadamente a Dios y están dispuestos a hacer todo por la causa del Señor, y entre eso ponen la autoridad de la palabra por encima de sus vidas y de todo, y además de eso ejercitan el verdadero amor, ese amor que es paciente, que es benigno, que no es envidioso. Imagínate la revolución que se produce en nuestra vida y alrededor de nosotros si nos abrazamos a esto que el Señor quiere, que seamos discípulos. Así es. Y no simplemente seguidores. Así es, así es. Es posible. ¿Oramos? Es posible, es una decisión, nada más. Señor, gracias por esta palabra y gracias por este tiempo. Queremos ser discípulos. Queremos ser discípulos obedientes, consagrados. Queremos ser de esos discípulos que salen a revolucionar y a transformar el mundo con tu amor, con tu palabra. Con esa clase de amor que no guarda envidia, que es paciente, que es sufrido, que es benigno. Que podamos ser, Señor, esos discípulos que el mundo pueda reconocer como tus discípulos. Que puedan decir de nosotros como dijeron de Pedro, de Jacobo, de Juan, cuando dice que decía la gente que eran discípulos de Cristo porque podían verte a vos reflejado en ellos. En esta tarde bendecimos a cada hermano, a cada hermana, y te pedimos, Señor, que vos nos sigas transformando para la gloria de tu nombre. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo devocional. Si quieren pueden ver en YouTube todos estos videos que estamos haciendo. Los pueden volver a ver, incluso en la página mía también. Si lo ven en YouTube, pongan suscribirse y le van a llegar todas las notificaciones. Compartan. Yo creo que al compartir estamos llevando también, ¿no es cierto?, transformación, cambio. Que Dios les bendiga. Los amamos. Bendiciones.